Ya siendo las 11 horas con 53 minutos del día 13 de marzo de 2025, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad penal número 1 de este Honorable Poder Judicial de la Ciudad de México, con sede en el Juicio Preventivo de la Oriente, para que tenga verificativo la audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de la carpeta judicial número 2, esta que se instruye en contra de esto por hecho que la ley señala como el delito de un agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales MGRS. Se hace su conocimiento que esta audiencia es presidida por el juez de control. Gracias, por favor, ¿se identifican? Sí, por parte de la Fiscalía, es agente del Ministerio Público, con cédula profesional y con datos ya proporcionados al auxiliar de esta sala. ¿Y me acompaña? Gracias, buena tarde. Por parte de la Asesoría Jurídica Pública, la número de cédulas y tenemos la participación. Auxiliar, ¿se citó a la víctima? Sí, señora, se notificó el día 12 de marzo. Bien, a pesar de su incomparecencia, la asesora jurídica le representa. Defensor. Buenas tardes a las partes, buenas tardes, señoría. Comparece el licenciado José Irving Arellano Regino con número de cédula y datos de identificación previamente aportados al auxiliar de sala. Esta es mi primera intervención, sin embargo me encuentro impuesto para llevar a cabo la presente audiencia. ¿Su nombre? Ricardo. ¿Quiere designar al abogado que lo acompaña? Sí, señoría. Gracias, en este acto acepto y protesto el cargo conferido. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra? Bien, señoría, pues el motivo de la audiencia del día de hoy es con la finalidad de llevar a cabo la petición de revisión de medida cautelar. Me permito darle los antecedentes. La fecha de vinculación a proceso fue el 19 de diciembre de 2024, en donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el hecho calificado por... el criterio fue justamente en atención a que si bien no existía un riesgo para la víctima, este riesgo ni para los testigos o para la investigación, no se encontraba garantizada la comparecencia del señor a partir del arraigo, ya que no contaba con datos que permitieran establecer el arraigo de su residencia habitual o asiento de su familia, generando una presunción de fuga. Al imputado se le pidió que estableciera domicilio para notificaciones, comunicaciones y supervisión por parte de la autoridad, y él proporcionó una calle, un número, una casa y una colonia, pero no proporcionó demarcación ni entidad federativa, y pues esta circunstancia pues fue la que se consideró para imponerle esta medida cautelar. Posteriormente, el 30 de enero del 2024, se llevó a cabo una audiencia y respecto a revisión de medida cautelar. Sin embargo, su homólogo señaló que las condiciones no habían variado, ya que seguía sin acreditarse el arraigo ni el domicilio, ya que pues únicamente se habían exhibido ahí algunas documentales que no estaban a nombre del imputado. Es por ello que, con fundamento en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 162, 163 y 171 del Código Procesal Penal, así como el 10 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, consideramos que a la fecha han variado estas condiciones. Lo anterior se sustenta en actos de investigación que realizó esta defensa. Primeramente, en una entrevista de estos documentos se le corrió obviamente traslado a las partes, a la asesoría jurídica del Ministerio Público para generar el debate respectivo. Contamos con entrevista de la señora Claudia. Esta entrevista se practicó el 5 de marzo de 2025, quien en lo medular refiere tener de edad, ser jubilada por la SEP, haber iniciado una relación de pareja el 22 de octubre de 2020 con el hoy imputado, y que posteriormente se fueron a vivir al domicilio ubicado en calle código postal 14386. Esto desde hace aproximadamente 4 años. Dicho domicilio es de su propiedad, exhibe para ello la escritura correspondiente, siendo la en donde se advierte un contrato de compra-venta que celebra el señor que es la compradora. Este inmueble lo adquieren por un precio de lo cual, pues bueno, se acredita ahí con la escritura que da. También dice que en este domicilio vive con su hija de 25 años de edad. Para acreditar su dicho, pues bueno, exhibimos diversas documentales consistentes en recibo de teléfonos de México, boleta de impuesto predial del citado domicilio del bimestre de un bimestre de 2023 y primer bimestre del 2025, copia del CURP del imputado. En ese acto nos hace entrega del INE del imputado y copia simple del pasaporte vencido, así como acta de nacimiento de la hija, quien pues bueno, establece el vínculo familiar. Una segunda entrevista a cargo de fecha 5 de marzo, de igual forma se practica en el domicilio citado, quien en lo medular refiere tener 25 años, ser química en alimentos, y señala que conoce al señor desde hace aproximadamente 4 años y medio.
ya que dicha persona inició una relación sentimental con su señora madre, quien se lo presentó y posteriormente se fue a vivir al domicilio donde habitan desde el tiempo que lo conoce. Posteriormente se agrega una entrevista de una vecina de nombre. Esta vecina tiene el domicilio en su INE, encerrada, quien en lo medular refiere que de igual forma conoce al imputado desde hace aproximadamente 4 años. Asimismo, se realizó otra entrevista con el señor. Esta entrevista de 5 de marzo del 2025 se practicó en el domicilio Avenida. Refiere tener 48 años, ser ingeniero mecánico y lleva una relación laboral con el imputado. Señala ser representante de la persona moral empresa que se dedica al comercio, fabricación de estructuras metálicas, comercio de productos de acero, y tienen el domicilio fiscal donde se llevó a cabo la misma entrevista. Él señala que conoce al señor desde hace 7 años, ya que presta sus servicios en la empresa que representa, consistentes en el área de mantenimiento, actividad por la cual recibe una remuneración de entre 2, dependiendo esta remuneración de manera mensual, dependiendo la carga de trabajo que se presente, con un horario variable, pero que regularmente este horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Sabe que el imputado se encuentra privado de la libertad, sin embargo, en el caso de que recupere o de que llegase a recuperar la libertad, se compromete a que se conserve el trabajo que viene desempeñando el señor Ricardo, ya que lo considera una persona responsable, honesta y comprometida con su trabajo. Hace entrega en copia simple de la situación fiscal de la empresa, así como del acta constitutiva de dicha empresa, con lo cual se acredita que efectivamente pues esta empresa existe, y también pues bueno, entrega copia simple de su credencial para votar. Al igual que bueno, las otras entrevistas, también cada una de las testigos pues entregaron sus INES. El INE de la mamá y de la hija pues corresponden con el domicilio en el cual se está señalando que se pretende acreditar el arraigo del señor, así como el INE de la vecina, que pues únicamente cambia la casa. La de la vecina es la 8 y la donde va a vivir el señor donde vive es la casa número 2. De lo anterior se desprende que las condiciones por las cuales fue impuesta la medida cautelar al hoy imputado, consideramos que han variado de manera objetiva. Ello, pues bueno, derivado de estas entrevistas que establecen que el domicilio del señor es y que se encuentra dentro de la demarcación donde se va a desarrollar el presente proceso. Respecto del arraigo del imputado, se demuestra con la entrevista del señor que refirió que conoce al imputado desde hace 7 años, derivado de una relación laboral, detallando el sueldo y los días que trabaja, incluso pues, ofrece mantener el trabajo del justiciable en caso de recuperar su libertad, siendo estos datos objetivos de que el señor Ricardo permanecerá en el lugar donde deberá ser juzgado, es decir, la Ciudad de México. Esto, pues bueno, solamente señalar y peticionar a su señoría que se tome en consideración como criterio orientador la tesis con número de registro digital 202-7127 y la tesis 202-7125. Es por todo lo anterior que esta defensa solicita el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada por las que se contemplan en el numeral 155 en su fracción primera, quinta y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, presentación periódica semanal ante la autoridad que designe su señoría, que es la USMECA, la prohibición de salir del país sin autorización o incluso si se llega a considerar pertinente sin salir de la Ciudad de México, y la prohibición de comunicarse por cualquier forma con la víctima. Estos serían los datos de prueba con los que se pretende llevar a cabo la revisión de esta medida cautelar, siendo cuánto, señoría. Muchísimas gracias, abogado. Señor fiscal, ¿quiere referirse a estos argumentos? ¿Quiere contestarlos? Sí, señoría, únicamente quiero ser puntual en relación a que, si bien es cierto, al momento de ser vinculado a proceso, se señaló que no contaba con el arraigo de un domicilio en la Ciudad de México. Las condiciones que señala ahora defensa, pues son insuficientes para esta fiscalía, toda vez que habría que tomar solamente como un dato. Perdón, pero el ejercicio, el principio de contradicción, dice el artículo 6 del Código Nacional, es conocer los argumentos de la contraparte y responderlos. Respóndalos, por favor. Ok. Me corrió traslado exactamente de la entrevista de la vecina, en donde señala el lugar de Reyes, en donde señala que
habitará en ese lugar. También en relación a ese, bueno, tengo la certeza de que existe porque también ya había habido una audiencia anterior donde me habían presentado fotografías de la existencia de ese inmueble. También hay un acta de entrevista de la concubina donde dice que es el lugar donde va a vivir ahora procesado. También me corrió traslado de la entrevista. Bien, evitemos esto, le corrieron traslado. Ok, pero perfecto, ¿tiene señor. oposición en qué sentido o por qué? Ok, justamente el sentido es el siguiente. Para poder llegar a la orden de aprehensión del ahora imputado, fue necesario buscarlo porque no teníamos un domicilio cierto. Los hechos habían sucedido en otro lugar. El imputado fue detenido materialmente en este domicilio una vez que fue buscado por policía de investigación, pero le fue negado que ahí no vivía. De acuerdo a constancias del día de acuerdo a informe de policía de investigación, el día 18 de diciembre de 2024. Mire, abogado, le voy a explicar. Una cosa es lo que dijo el policía de investigación allá en el pasado y otra cosa es toda la documentación que hoy le descubrieron y que da pauta a la solicitud. ¿Puede referirse a esta? ¿Por qué no debería creerle a María? ¿Por qué no debería creerle a Rodrigo? Etcétera, o son falsos los comprobantes documentales, o qué cuestión. No puedo argumentar que son falsos porque esta fiscalía no ha tenido la oportunidad de corroborar la existencia sobre si son falsos o verdaderos, porque hace justamente una hora antes de entrar a esta audiencia fue que se me corrió traslado y desconozco si verdaderamente son verdaderos o falsos porque solamente son copias fotostáticas. En relación a ese hecho no me puedo referir si son falsos o verdaderos, pero son insuficientes porque en este momento considera esta fiscalía que no basta con que señalen que va a permanecer en ese lugar cuando mi antecedente, sé que me voy a referir a ese antecedente que no es de su agrado, pero tuvieron que implementar después una orden de cateo para poder sacar. Discúlpeme, pero le voy a preguntar una cosa a todas las partes. ¿Estos argumentos los expuso el juez de control cuando definió la prisión para el señor? El tema del cateo no se refirió a ello. Usted no puede utilizar argumentos que el juez natural no utilizó, porque esta es una revisión de medida cautelar para observar si las circunstancias se superaron. Si el juez dijo falta de arraigo, es falta de arraigo, señor. Si el juez no dijo porque desatendió una citación y fue necesaria una orden de aprehensión, no lo dijo, y esa no es la hipótesis del debate. Céntrese en el debate, por favor. Sí, señoría, no tengo argumentos para poder señalar que lo que está precisando en sus constancias son verdaderas o falsas, por lo tanto no tengo un argumento toral para decirle que no ha cumplido con las condiciones objetivas porque no las puedo comprobar. Asesora, ¿quiere abonar algo? Solamente para hacer mención que uno de los argumentos de la defensa fue enunciar que no existía arraigo y toda vez de que no existían documentales que no estaban a nombre del imputado. Consideramos que en esas circunstancias, si bien nos dieron traslado de varias documentales, sigue persistiendo esta cualidad en que ninguna de las documentales que nos han corrido traslado referente al domicilio que quiere establecer, esto siendo ya el domicilio proporcionado, aún sigue sin prevalecer un solo documento a nombre del hoy investigado. ¿Es cuánto, señoría? Bien, muchas gracias. Voy a resolver. Pues veamos. El juez decidió que permaneciera en prisión preventiva justificada, considerando que había peligro de sustracción situado en la fracción inicial del artículo 168, que habla de dos cosas. El domicilio de la persona, personal o familiar, y el arraigo que tenga en él. Es la única cuestión que voy a atender para resolver. Ahora, en el caso, ¿podría decir que el señor hoy no tiene arraigo? Pues la entrevista dice otra cosa, y es no menos que la esposa del señor. Al ser la esposa del señor y la titular del inmueble que además se constató con escritura pública, pues me brinda la certeza no solo de que existe, sino la posibilidad de que el señor habite en él. Bien,
precisa que desde hace 4 años viven en él, cuestión que constata la testigo que dice vive próxima a ese lugar y que también lo conoce desde hace 4 años. Tenemos, como ya dije, la escritura pública, esto extendida a favor de la propia Clara, quien extiende la entrevista en relación al domicilio, cuya titularidad está perfectamente acreditada. Y si se duda, además, existen las diversas pruebas documentales, los comprobantes de teléfonos, predial, el CURP del señor, para que no exista duda de su identidad, su credencial de lector, que por cierto, escuché, tiene el mismo domicilio que se indica. Está el acta de nacimiento de la hija, lo que concentra el vínculo entre ella y el señor, aunque el inmueble no esté a su nombre. Luego también tenemos la entrevista de la hija, a quien puntualiza el tópico. Tenemos el representante de la persona jurídica para la que trabajaba, quien nos dice que además se compromete a que continúe en el ejercicio si recupera la libertad. Y tenemos, pues, la documentación fiscal y hasta el acta constitutiva de esta empresa a la que se refiere. Por tanto, pues claramente había arraigo en la ciudad y claramente no es de alta facilidad para el imputado sustraerse del mismo, atendiendo su relación laboral, que comparte vida con su hija, con su esposa y las circunstancias que se han apuntado. Por ello, cedo a la propuesta de la defensa, esto es, encuentro que hay cambio objetivo de las circunstancias que derivaron en la imposición, ordeno la libertad del día de la fecha para... pero deberá cumplir durante el restante proceso con las condiciones que propuso su defensor. Repito, durante todo el procedimiento. En el particular, encuentro que es necesario prohibirle que salga del país, no de la entidad misma de la Ciudad de México, porque tiene arraigo en ella. Bien, pero tiene prohibido salir del país, que era la cuestión que quedaba sin ser perfectamente decantada, era una propuesta. Bien, gracias. Expídanse las copias de ley y...